La Argentina pasó una reforma tributaria muy importante, la más importante de la década de los 90, a fines del año 2017. Como ustedes ven, se modificó todo el sistema tributario nacional, incluyendo todas estas leyes. Parte de esta reforma tributaria está al día de hoy todavía sin reglamentar. Solo se han reglamentado aspectos muy particulares de la reforma, como son el impuesto de valor agregado sobre los servicios digitales prestados del exterior y el tema de la renta financiera o la gravabilidad de la renta financiera en cabeza de las personas no residentes, un tema muy importante en función del financiamiento que el Estado argentino recibe a través de bonos públicos de inversores del exterior para financiar su elefantiásico déficit actual. Concomitantemente se sancionó la ley de consenso fiscal, una ley que hace al federalismo de concertación, y que este es un tema, entiendo yo, muy caro para Brasil, donde hay tanto problema a nivel estadual y municipal en la aplicación de los impuestos. En Argentina también tenemos estos problemas, quizás un poco más ameliorados en virtud de algún instrumento legal que ha tratado de armonizar las facultades de las provincias con las facultades del gobierno federal, pero a costa, si ustedes quieren, de no tener un federalismo muy puro, sino una concentración no del todo federal y una participación en la recaudación de los impuestos federales con las provincias. A través del sistema, como condición para participar de la coparticipación, se exige a las provincias cumplir determinados requisitos en la aplicación de sus propios impuestos, lo cual lleva a una determinada unificación en torno a las bases imponibles y a los hechos imponibles. Bueno, esta ley de consenso fiscal tiende a solucionar algunos problemas puntuales que se habían detectado en el régimen: la aplicación de alícuotas diferenciales más elevadas en el impuesto al valor agregado, que es el impuesto más importante a nivel provincial, obviamente contrario a la cláusula comercial de la Constitución; la gravabilidad de la exportación de bienes, que también está prohibida por la ley de coparticipación federal, y en ambos casos las provincias se comprometieron a efectuar cambios inmediatos. Al mismo tiempo se acordaron exenciones y alícuotas máximas por actividad a implementarse en un periodo de 5 años, y se comprometen las provincias a eliminar el impuesto de sellos y a cumplir algunas otras condiciones para la aplicación del impuesto inmobiliario. ¿Cuál es el contenido esencial de la reforma argentina? Dos temas fundamentales. Uno es la internalización de las recomendaciones de las acciones BEPS de la OECD, y el otro es la reducción de la alícuota corporativa. En la sesión anterior, en la palestra anterior, escuché a la presidenta decir, luego de la exposición de Marcos Livio, que esperaba que el programa BEPS trajera un poco más de seguridad jurídica en su internalización a la legislación brasileña. Dudo fundamentalmente que eso ocurra. Mi impresión, en cualquier país donde estas normas están en este momento haciendo letra dura en la legislación, es que vamos a tener un periodo de transición y de adaptación con fuertes distorsiones y un periodo de gran litigiosidad, porque obviamente se están incorporando instituciones nuevas sobre las que no hay antecedentes administrativos o jurisprudenciales, y sobre lo que va a haber que construir toda una nueva jurisprudencia. ¿Cuáles son las acciones que se internalizan en la reforma argentina? En la acción 1 de BEPS, básicamente dos temas, el que están aquí como puntos 2 y 3, la gravabilidad de las criptomonedas
y la gravabilidad de los servicios digitales B2C en el impuesto al valor agregado, porque las prestaciones digitales B2B ya estaban grabadas en el IVA. El IVA en Argentina, como ustedes saben, es un impuesto federal y no estadual. La otra parte de la internalización de la acción 1, que es la en materia de imposición directa, quedó trunca. ¿Por qué quedó trunca? Porque un día antes de enviar al Congreso su anteproyecto de ley, el Poder Ejecutivo retiró la norma que había previsto para gravar bajo una presunción de renta de fuente argentina la renta de las compañías digitales internacionales que operan en la Argentina. Después voy a explicar un poco más el porqué de esta propuesta trunca. En la acción 3 de BEPS, normas de transparencia fiscal internacional o normas CFC, se reemplaza completamente el sistema que tenía la Argentina y se incorpora un nuevo régimen en línea con lo que establece las recomendaciones de la acción 3. La acción 4, limitación a la deducción de intereses y otros cargos financieros. También se cambia el viejo sistema de limitación de la deducibilidad de intereses por la nueva pauta que surge de la acción 4 de la acción BEPS, que es básicamente una relación con el EBITDA. Las acciones 6 y 15, Argentina ha suscrito el instrumento multilateral o llamado MLI en junio del año pasado, y en materia de abuso de tratados adoptó como estándar el Principal Purpose Test, del cual ya habló Marcos Livius un poco antes, y la cláusula de limitación de beneficios simplificada. Acción 7 BEPS, elusión artificial del estatus de establecimiento permanente, hasta la sanción de la ley 27.430 de reforma fiscal. En la legislación federal argentina había 4 definiciones de establecimiento permanente. Una vinculada con los establecimientos permanentes en Argentina de contribuyentes no residentes, otra vinculada con los establecimientos permanentes en el exterior de sujetos residentes, la definición en los convenios y una definición en un impuesto que va a desaparecer a partir del 1 de enero del 2019, el impuesto a la ganancia mínima presunta, que como impuesto complementario del impuesto a las ganancias se utilizaba para complementar una definición demasiado conceptual y poco detallista que traía la ley de impuesto a las ganancias. Ahora se incorpora una definición que está en línea con la definición que encontramos en los convenios de doble imposición de la OECD, con alguna adaptación a lo que es el concepto de establecimiento permanente en el modelo de convenio de Naciones Unidas. Las acciones 8 y BEPS, 8 a 10 en materia de precios de transferencia, quizás la reforma más importante sea la que se refiere al sexto método en materia de exportación e importación de bienes con precio en un mercado transparente o de commodities. Ustedes saben que en la Argentina había liderado toda una corriente en América Latina para gravar este tipo de productos con un sexto método no previsto en las normas de precio de transferencia de la OECD, que básicamente atendía a en una suerte de apartamiento de los criterios de la OECD, agravar la ganancia de exportación de commodities sobre la base de los precios existentes al tiempo del embarque de la mercadería y no al tiempo de la concertación de la operación. Bueno, Argentina hizo un gran lobby en la OECD tratando de que su creación diabólica fuera aceptada. No lo logró y entonces ahora la legislación argentina se está adaptando a lo que la OCDE ha dicho este sexto método tiene que ser. La acción 13, documentación de precios de transferencia, informe país por país,
Argentina adoptó este régimen, está vigente, y la reforma fiscal en el artículo 39.2 de la Ley de Procedimientos Tributarios aplica un régimen sancionatorio para el caso de omisión de presentación. En materia de la acción 14, se establece un procedimiento de acuerdo mutuo en la Ley de Procedimientos Fiscales para los MAPs que pudieran llevarse adelante bajo los convenios de doble imposición vigente, y siguiendo un criterio adoptado en un informe especial accesorio al plan de acción BEPS, que es el Low Income Countries Report, se adopta también la enajenación indirecta de bienes situados en la Argentina, una legislación que, como ustedes saben, comenzó a través de un fallo famosísimo en la India, que es el fallo Vodafone, luego se extendió a países muy lejanos a los nuestros, como Israel y China, y luego recaló en América Latina, básicamente en Chile y en Perú, y ahora en la Argentina. La otra pata de la reforma es la reducción de alícuotas corporativas, una reducción que lo es solo bajo determinadas condiciones. Hasta la nueva ley 27430, lo que acá se pueden ver en la primera columna como régimen anterior o ley anterior, la Argentina gravaba la renta corporativa solo con un impuesto a nivel de la sociedad y no había un impuesto adicional sobre los dividendos. La alícuota de la carga global era el 35%. Adicionalmente se preveía lo que se denomina un impuesto de igualación, cuyo destino era gravar a nivel de la sociedad ante una distribución la diferencia que pudiera existir entre la ganancia contable y la ganancia tributaria. Básicamente una suerte de recapture de la ganancia no grabada previamente en función de exenciones, de grabaciones u otros instrumentos de incentivo. A partir del año 2018 pasamos a un régimen dual de gravabilidad de la renta empresaria, con un impuesto en cabeza de la sociedad y un impuesto adicional en el dividendo, que combinados llegan siempre a una alícuota muy cercana al 35%, que era la tasa anterior, pero que de alguna manera incentiva la retención y la reinversión de utilidades a nivel de la sociedad, porque en ese caso solo se paga el impuesto corporativo. El impuesto corporativo es el 30% por este año y el año que viene, y pasa a ser del 25% a partir del año 2020. La reforma en materia de economía digital, en materia de impuestos directos. ¿Cuáles son los principios en la Argentina en materia de gravabilidad en la tributación directa? No, los principios son los principios fundamentales básicos y generalizados en el mundo, de que los servicios solamente se gravan en el lugar donde se prestan, y que en realidad el hecho de que el país sea el país de mercado, el país donde esos servicios se comercializan, no le da al país ninguna potestad tributaria para gravar en el impuesto a la renta esos servicios. Estos principios, excepto en dos casos muy especiales que prevé la ley de impuesto a las ganancias argentina, que son el caso del asesoramiento técnico del artículo 12 y algunos supuestos del artículo 13 que veremos después, no tiene discusión. Es decir, esto es aceptado incluso por la administración fiscal. Hay un par de precedentes administrativos bastante nuevos en esta materia, uno en materia de Netflix y el otro de Amazon, que corroboran estos principios. ¿Qué hacía la reforma? La reforma establecía una presunción que en la medida que se tratara de servicios B2B, el 50% de los ingresos generados por la prestación de servicios digitales desde el exterior era una ganancia de fuente argentina gravable.
El modelo de esta norma era la legislación peruana que está vigente hace ya más de 10 años, creo que cerca de 20 años. Muy sensatamente, el propio gobierno retiró esta reforma porque se consideró finalmente inoportuna e inconveniente debido a consideraciones de distinta índole, de política fiscal, jurídicas y técnicas. El Poder Ejecutivo entonces consideró prudente aplazar la imposición directa en materia de economía digital hasta que se elabore una recomendación única por parte del Task Force en materia de economía digital, cosa que ocurrirá a nivel de la OECD muy probablemente para el 2020, al menos es lo que se dice. Si me preguntan a mí, creo que no vamos a alcanzar ningún acuerdo para el 2020. También para evitar superposiciones con el IVA, el riesgo de impuestos múltiples que no generan crédito fiscal en el país de residencia y el incumplimiento de obligaciones bajo el convenio de doble imposición. En materia de impuesto al valor agregado, sí, entonces, vamos a pasar directamente ahí. En materia de impuesto al valor agregado, sí, se incorpora una nueva norma por la cual se graban los servicios digitales B2C prestados del exterior en el impuesto al valor agregado. Aquí están básicamente los elementos esenciales del nuevo impuesto. Lo más importante, lo más interesante es que quizás está en esta última afirmación que tiene que ver con el ingreso del impuesto. El ingreso del impuesto está previsto que se haga a través de una percepción que deben hacer los agentes intermediarios de pago o emisores de tarjetas de crédito con residencia en la Argentina, que, como he mencionado, tienen que actuar como agentes de percepción. Si no interviene por ejemplo, una entidad financiera emisora de tarjeta de crédito, quien tiene la responsabilidad última de pagar el impuesto es el receptor del servicio en la Argentina. Los prestadores de servicios del exterior, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, no son responsables por el pago del impuesto ni deben inscribirse a los efectos del pago del impuesto. En esta materia, Argentina siguió la reforma colombiana del 2016. Creo que es un error haberlo instrumentado como lo hicieron, pero es lo que tenemos. Este es un tema mucho más grave para ustedes que para nosotros, que es la tributación de los ingresos de la economía digital a nivel subnacional. Yo sé que en Brasil hay problemas muy graves por superposición del ICMS y el ISS, sobre todo, por ejemplo, creo que hay un conflicto en el estado de San Pablo en este momento, porque se aplica uno y el otro y los dos están pretendiendo aplicar lo mismo. Este tema en Argentina recién empieza, y como ustedes pueden ver aquí, solamente tenemos una modificación operativa que tiende a agravar en ingresos brutos los ingresos de la economía digital en la provincia de Córdoba, que todavía no ha sido testeado judicialmente y que es muy posible que se declare contrario a la ley de coparticipación federal, en tanto el impuesto está diseñado de forma muy similar al impuesto al valor agregado federal. No hay ninguna norma en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad de Buenos Aires, que son jurisdicciones muy importantes para estos servicios, y en Santa Fe sí hay una reforma, pero todavía no es operativa. Las normas de transparencia fiscal, Argentina adopta a partir de la ley 27.430 un doble estándar de lista negra. La lista negra se compone, por un lado, por jurisdicciones no cooperativas en materia de intercambio de información y, por otro lado, por jurisdicciones de baja o nula tributación, que son aquellas cuya tasa de renta corporativa sea 60% o menos que la tasa corporativa vigente en la Argentina. Esto habla de una tasa del 18% por los años 2018 y 2019 y del 15% a partir del 2020. Se crea además, este era el sistema anterior, como ustedes ven, funcionaba sin ninguna referencia al nivel
de participación individual del accionista argentino ni la necesidad de que la compañía estuviera controlada por residentes argentinos. Esto ha cambiado ahora y se requiere que se cumplan conjuntamente que los residentes argentinos tengan la mayoría de su sociedad, que la actividad, que la entidad externa no disponga ni de los medios materiales ni personales para administrar la actividad, que los ingresos provengan de rentas pasivas en más de un 50% de los ingresos del ejercicio. Y por último, que el importe efectivamente ingresado sobre la ganancia de la entidad estén grabados a una tasa inferior al 75% de la tasa argentina. Y por supuesto engloba los casos de jurisdicciones bonds y jurisdicciones no cooperantes. En materia de capitalización exigua, como les dije, se reemplaza el viejo régimen que establecía una relación de proporción entre la deuda y el patrimonio y se establece un nuevo régimen basado en lo que es la relación con el EBITDA. Los intereses, el límite de la deducción de intereses está basado en un 30% del EBITDA, de la ganancia antes de deducir los intereses y las amortizaciones. Los excesos son trasladables. Abuso de tratados. Bueno, como les dije, Argentina adopta el estándar del PPT o Principal Purpose Test y la cláusula de limitación de beneficios simplificada. Estos estándares también han sido recogidos en recientes convenios firmados por la Argentina, con Chile, el artículo 24, México, el artículo 28, el protocolo adicional con Brasil, en el artículo 27, que como ustedes saben ya está ratificado por los dos países y solamente falta el intercambio de los instrumentos de ratificación para que entre en plena vigencia. El nuevo concepto de establecimiento permanente, voy a pasar muy rápido por esto porque me falta tiempo. Estas son las 4 definiciones que había para la ley anterior que les mencioné. Desde 2018 en adelante, las inversiones de o en países con convenio, prevalece el convenio porque los convenios y los tratados internacionales tienen, bajo el sistema constitucional argentino, prevalencia sobre la ley interna. Y para el resto de los países que no tienen convenio, entonces se va a aplicar esta nueva definición que trae la ley de impuesto a las ganancias. La estructura del nuevo artículo sobre convenio, sobre establecimiento permanente, sigue los lineamientos del modelo de convenio de la OECD y del modelo de convenio de Naciones Unidas. O sea, tiene un párrafo primero que define positivamente cuáles son las actividades. Tiene un segundo párrafo que habla de las actividades específicas de establecimiento permanente, las obras cuando superen los 6 meses, los establecimientos de servicio cuando superen los 6 meses. El cuarto párrafo, la lista negativa, que es tradicional en el diseño de los modelos de convenio OECD y Naciones Unidas. Y después las cláusulas de agentes, que son las típicas cláusulas de agentes, con el agregado en materia de agentes independientes que, como consecuencia de las recomendaciones de la acción BEPS, ahora considera como agente dependiente a los agentes independientes exclusivos. Precio de transferencia, sexto método, ya les comenté, voy a pasar muy rápidamente sobre esto, que la ley nueva establece una adaptación del sistema argentino muy agresivo, vigente del año 2003, a las nuevas recomendaciones de la OECD, que básicamente son aplicar un precio CUP bajo dos condiciones. Surge el análisis funcional, que el intermediario internacional que interviene en la operación recibe una remuneración o retribución arm's length,
y además que los contratos estén inscritos con la autoridad fiscal. Solamente queda entonces la aplicación supletoria extraordinaria del precio vigente al tiempo de embarque cuando no se cumplan esas dos obligaciones. Se reglamentan los APAs por primera vez en el país. Hasta ahora jamás había habido la posibilidad de un acuerdo de precio de transferencia anticipado. Como les dije también, se implementa a través de una resolución toda la cuestión de información país por país en materia de precio de transferencia. Y se reglamenta la ley de procedimientos fiscales, los MAPs, es decir, los procedimientos de acuerdo mutuo bajo los convenios de doble imposición, que hasta ahora no tenían ninguna reglamentación ni en cuanto a su legitimidad, procedimiento, plazos, etc. Hay dos puntos flojos en esta reglamentación que están en el acápite del medio, que son: no hay plazo para resolver el MAP, y además Argentina no adoptó a través del instrumento multilateral o MLI la cláusula arbitral, de modo tal que en ese sentido los MAPs quedan bajo toda la incertidumbre que tenían bajo la situación anterior. Es decir, los países se toman todo el tiempo del mundo cuando no quieren sentar un precedente sobre una cuestión determinada, y no hay forma de conminarlos a tomar una decisión a través de un arbitraje pasado un cierto plazo, como los 2 años que prevé el acuerdo que prevé la OECD. Se incluye una instancia de acuerdo conclusivo o voluntario de los procedimientos de determinación de oficio en sede administrativa, un tema absolutamente nuevo. No sabemos cómo va a funcionar esto. No me gustan estas cosas en países con los niveles de corrupción que tienen los nuestros, pero allí está. Y bueno, por último, esta última joyita que hemos heredado de otros países en América Latina, que es la tributación indirecta de la ganancia de capital. Siempre he sostenido que, a mi juicio, en este caso hay una aplicación ultra vires o extraterritorial de la gravabilidad, excepto que pudiera determinarse o que se previera como un elemento del tipo que esto funcione como una cláusula antielusiva específica, es decir, que exista la posibilidad de corroborar que la interposición de la sociedad extranjera tuvo como propósito evitar la tributación en el país fuente. Bueno, no hay tal elemento en la legislación argentina, es una aplicación absolutamente objetiva y se aplica siempre que se vendan acciones de una compañía extranjera cuyo patrimonio esté en un 30% al menos compuesto por participaciones en compañías argentinas o propiedad en la Argentina, y adicionalmente cuando se enajenan por lo menos el 10% de esa sociedad. Este último slide tiende a ejemplificar este caso, es decir, un sujeto no residente enajena acciones representativas del 10% más del patrimonio de EE, la entidad del exterior, sea adquirentes residentes o no residentes, en la medida que esa entidad del exterior tenga propiedad en Argentina equivalente a un 30% de su patrimonio, se aplica esta nueva imposición indirecta sobre la ganancia de capital a una tasa nominal que es el 15% y una tasa efectiva que es el 13.5%, proveniente de aplicar esa tasa nominal sobre una renta presunta del 90%. Creo que me he excedido ampliamente de mi tiempo, perdónenme, quizás no me corresponden las generales de la ley por ser extranjero, pero muchas gracias y perdón al resto del panel.